continuación, su programa Día a Día Sin Barreras. Un programa realizado por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM, y TVIS Canal. Somos tu imagen. Muy buenas tardes, amigo y amiga que está en sintonía de su programa a Día Sin Barrera, que se transmite a través de Televisión Canal. Quien le acompaña como siempre en la conducción de este programa, Angélica Cárcamo, llevando la información de todo el trabajo que realiza el CEICOM. En esta tarde le vamos a presentar una serie de exposiciones realizadas en el marco del seminario taller Control del Flujo de Capitales y Acuerdos de Libre Comercio en el Horizonte de Crisis. Seminario taller que realizó CEICOM junto a la Red Latinoamericana sobre Control y Deuda Latindad. Para empezar con esta exposición, empezaremos con el representante de Latindad a nivel de la región de América Latina, Rómulo Torres, quien hace una presentación sobre cómo está la crisis económica en nuestros países, específicamente en la región centroamericana, y quiénes son los causantes de estos daños. Escuchemos. Bueno, nuevamente los saludo y realmente un objetivo de realizar este encuentro acá en alianza con CEICOM, con Salprosode, y es que podamos tener un trabajo mucho más articulado de Latindad, ¿no? De la presencia de los temas que vamos trabajando en Centroamérica. Nosotros ya tenemos varios compañeros que están acá y queremos que este evento sea un fortalecimiento para todas las iniciativas que ellos van teniendo. Y también para abrir otras relaciones, ¿no? Todavía no tenemos representantes de El Salvador en nuestra red, entonces sería bueno conversar también sobre eso. Bueno, en primer lugar, yo quisiera decir que hay varios hechos que nos hacen pensar realmente que las cosas no van bien. O sea, yo creo que, para empezar, los efectos que está teniendo estas lluvias en Centroamérica nos hacen pensar que hay un problema de infraestructura, un problema de gestión, ¿no? Un problema de prevención de desastres, pero también un problema ecológico, ¿no? O sea, que donde ya no tienen fortaleza las tierras para mantenerse, sino que se deslizan muy rápidamente, ¿no? Probablemente por deforestación o por un manejo no adecuado de los recursos. Por otra parte, bueno, este es un tema que nos evidencia ahora la naturaleza, entonces eso nos hace ver qué cosa está pasando en la gestión política y económica. Pero hay otros temas también que van ocurriendo en estos días y que nos hacen ver que, bueno, las cosas no están bien. O sea, en Europa no se llegan a poner de acuerdo. O sea, cómo resolver el problema de su crisis financiera a pesar de que el no resolverla rápidamente, o sea, va a generar una desestabilización entre ellos mismos y también, bueno, para el mundo. O sea, no se terminan de poner de acuerdo si deben, bueno, de la manera que deben refinanciar la deuda griega, ¿sí? Porque está problematizado, o no se ponen de acuerdo si tienen que recapitalizar sus capitales o no. O sea, los intereses siguen muy presentes a pesar de la crisis, a pesar de que esto puede llevar a un desastre general. Por supuesto, un grupo va a ganar, pero no va a ganar el colectivo, no va a ganar el bien común. Por otra parte, es algo sorprendente, como comentaba con algunos compañeros hace un rato, cómo el presidente de Estados Unidos tiene que ir ahora en campaña para que le aprueben su plan de empleo, siendo un plan importante justamente también para salir de la crisis. Y cómo ha tenido que hasta el último día, hasta el último minuto, hasta la última hora, estar en una tensión con los republicanos para que le aprueben la posibilidad de elevar el nivel de su endeudamiento. Pero bueno, no lo elevaban, probablemente iba a entrar en la crisis de pagos. Por supuesto que eso realmente tampoco viene a todos, pero o sea, lo que se ve es que hay un problema también de gobernabilidad en crisis, ¿no? O sea, cómo es que no se pueden poner de acuerdo, ¿no? En el país más poderoso del mundo. Y entonces eso también responde a determinados intereses, ¿no? Intereses que quieren hacer quebrar ciertas cosas, concentrar más el poder, concentrar las decisiones, de alguna manera controlar los pueblos, etc. Entonces todo esto nos hace ver que está habiendo un problema no resuelto que nos llama a la actuación, que nos llama a la mayor articulación entre todos nosotros. Entonces, partiendo de esos hechos, yo voy a presentar, bueno, más un análisis de la crisis y luego simplemente enunciar un poco las propuestas que de Sudamérica estamos trabajando para una nueva arquitectura financiera. Nosotros hemos escogido, bueno, antes de empezar, hemos escogido entrar por el tema del TLC, de los TLCs, el control de los capitales acá en Centroamérica, porque bueno, eso es lo concreto que existe a nivel de propuestas de integración. Entonces, eso es lo que está vigente, eso es lo que está marcando la economía. Y por eso, a la luz
otras propuestas tenemos que partir de que esos son ya los, digamos, los marcos que se tienen en Centroamérica. Por eso partimos de ellos y habrá que ver cómo esos marcos dialogan con otras posibilidades. La economía sustentable y la justicia ecológica, que es justamente cómo encontrar otro tipo de economía que no destruya la naturaleza y que dé sostenibilidad a la vida, y la justicia ecológica también, ¿no? Que respete el medio ambiente. Y finalmente, es nuestro trabajo de repente más vigente, actual, que es ayudar a contribuir a la base internacional para la construcción de economía al servicio de las personas, que tiene que ver con esto, es el trabajo de hacer tejido social, hacer articulaciones, de que la sociedad civil y los movimientos sociales tengan una voz. Disculpen, yo creo que acá sociedad civil es mala palabra, no sé, porque por si acaso, bueno, nosotros usamos sociedad civil en Sudamérica, pero podemos, por eso digo movimientos sociales. Sí, sí, movimientos sociales. Bueno, comenzamos de cuál es el orden, un cuadrito sobre el orden económico mundial por Bretton Woods, ¿no? Todo el tema de la apertura financiera, ¿no? Justamente cuando se entró en la crisis del sistema de Bretton Woods, bueno, que hizo entrar a Estados Unidos, para que ya el dólar era la moneda oficial, bueno, se fue internacionalizando más la economía mundial a partir de la liberalización del comercio, la expansión de las empresas transnacionales, ¿no? Esa es un poco la característica de cómo se ha ido desarrollando desde el fin de los 70 la economía mundial. Ahora, si bien hubo resistencia, es a través de las propuestas como el ALCA y después los tratados de libre comercio, sobre todo porque el ALCA no se pudo lograr implementar, es como esto se ha ido ayudando a liberalizar. Y se han expandido las empresas transnacionales por todo el mundo. Además, bueno, simultáneamente ha habido todo un acceso masivo a la información, la tecnología, la información y la comunicación también han sido utilizados tanto para el conocimiento como también para las finanzas, para realizar el trabajo financiero y acelerarlo, ¿no? Acelerarlo infinitamente. Se ha buscado unificar los mercados financieros. A veces cuando uno va a una reunión internacional se habla de la integración, pero se está hablando de la integración de los mercados financieros, ¿no? Uno dice, qué bonito la integración, vamos a ver cómo nos integramos, ¿no? En mercados, nos integramos los pueblos, no, pero es la integración financiera, ¿no? Y se evalúa quién está integrado, quién no está integrado, pero es referido a la integración financiera. Bueno, entonces se ha tratado de integrar América, Europa, Asia, África y Oceanía, y algunos países que se han resistido, pero la mayoría, bueno, se han integrado. Y esto está dando una gran concentración de la riqueza en los grandes centros industriales, ¿no? Y ahora una deslocalización también, entonces que hace de que las industrias puedan estar en cualquier lado y también la riqueza también puede estar en cualquier lado, ¿no? Como decíamos ahora, hay nortes en el sur y sur en el norte. Bueno, y en el caso de los países desarrollados, subdesarrollados o en desarrollo, bueno, seguimos con una persistente pobreza, por más que se reduce porcentualmente, sí la persistente pobreza, que justamente se manifiesta cuando hay catástrofes naturales o cuando hay crisis, porque inmediatamente lo que aparentemente había disminuido como pobreza con los programas sociales se vuelve a recrudecer como pobreza, ¿no? Porque todo está en los límites, todo es cuestión de cuáles son los límites de la pobreza y la extrema pobreza en la parte oficial. Y lo que sí se evidencia con mayor desigualdad entre ricos y pobres. Y todo esto permanentemente ha estado en riesgo de crisis, ¿no? Por la alta volatilidad de los flujos financieros. Se tuvo una crisis a finales de los 90, después se tuvo otra crisis que estuvo desde los finales del 90 hasta el 2003 más o menos, pasando por la crisis de Tailandia, la crisis de Malasia, la crisis de Rusia, la crisis de Argentina, la crisis de México, y otra vez nuevamente estamos en proceso de crisis, o sea que como que no hay estabilidad. Y acá es donde yo, los debates que está viendo ahora, siempre insisto en la respuesta del famoso blindaje, es que no tenemos ningún blindaje, porque si hemos decidido insertar, bueno, no digo nosotros, pero nuestros gobiernos o los líderes económicos han decidido integrarse al sistema, deben aceptar que tiene que haber crisis, o sea, parte del sistema tiene crisis, entonces no hay ningún blindaje, o sea, simplemente no va a caer porque es parte de las reglas de juego. O sea, ganas bastante un tiempo, pero después todo el tiempo ya no vas a ganar. Entonces, esa es la lógica del sistema financiero y el capitalismo. Entonces, no sé por qué dicen, por qué se escandalizan cuando lo que habría que decir es, pero ustedes se han metido en esto, bueno, pues asuman a lo que se han metido. Esa es la respuesta más simple. Bueno, en esta arquitectura financiera internacional, ¿no? que está vigente, bueno, las decisiones están centralizadas en organismos financieros de la posguerra, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,
bien ya no responden al patrón Moore, etcétera, tienen otras funciones. Por otra parte, se ha impuesto el dólar como patrón mundial de reserva de valor. La atención respecto a las crisis o a la prevención de crisis está a cargo de los mismos organismos que son el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y lo paradójico es que ellos han creado toda una política y un programa que se llama prevención de crisis, ¿no? Que sobre todo sirve para que permanentemente le digan a los países en desarrollo tienen que tener superávits en cuenta corriente, tienen que tener superávits en el presupuesto, o sea, en el manejo financiero nacional. Tiene que tener, la deuda tiene que tener un peso menor al 30%, etcétera. O sea, todos son mecanismos para que no entremos en crisis, porque siempre se ha pensado que son los países, o se ha dicho, se ha querido decir que los países en desarrollo son los que provocan la crisis, pero finalmente nada de eso se aplica a los países del norte. Y ellos tienen otros niveles para hacer las cosas, tienen déficit, tienen alto porcentaje de la deuda, y bueno, finalmente la crisis la generan ellos ahora, o siempre los han generado, y nosotros los subvencionamos. Ese es el manejo que han hecho desde el Fondo Monetario y desde el Banco Mundial, respaldado por el G7. Bueno, simplemente para recordar un poco las recomendaciones que siempre da el Fondo Monetario, algunas recomendaciones que daba el primer trimestre. Se recomienda para evitar la vulnerabilidad cortar el gasto y superávit fiscal para pagar la deuda. O sea, como siempre nos sigue recomendando lo mismo, ¿no? Y que no ha podido lograr que eso sea carne en los países desarrollados. Porque bueno, tiene una misma lógica, ¿no? Que ellos estén con esos déficits y que nosotros estemos con los superávits. Dice que bueno, se deben aplicar las medidas de control de capitales, pero con precaución, ¿no? Porque pueden desacelerar la condición cambiaria y además pueden desmotivar también algunas inversiones. Y plantea bueno, medidas para unificar mercados internos con infraestructura, servicios de transportes. Y bueno, como siempre, el tema de cómo mejorar las aduanas y la competencia. Entonces, finalmente lo que están viendo es crear condiciones para desarrollar mercados. Si ustedes lo ven así, si lo vemos de otra manera, es simplemente para facilitar que venga la inversión. O sea, y esto a través de préstamos, ¿no? Entonces, bueno, la lógica, como siempre, es que nosotros sigamos cortemos gasto, tengamos superávit, paguemos la deuda, manejemos de manera flexible el tipo de cambio, y que invertamos en entornos propicios para la inversión, y esto implica endeudarnos para crear infraestructura. Bueno, esto es otro análisis del FMI. Dice, la situación actual es diferente a la de 2008. En esos momentos la incertidumbre se derivaba de la mala salud de las instituciones financieras. Ahora se deriva de las dudas que plantea la salud de los deudores soberanos, ¿no? O sea, dicen, antes eran las financieras, ahora son los países del gobierno. Y la interacción negativa con los bancos, ¿no? O sea, haciendo notar que hay un problema de que si no se paga la deuda también va a afectar a los bancos. Entonces la respuesta fue una orientación acomodaticia sin precedentes de la política monetaria. O sea, el mismo fondo dice que hubo una forma como acomodaticia de trabajar la política monetaria que respalda al sector financiero y una dosis de estímulo fiscal. Está describiendo lo que ha pasado, pero que ahora la política monetaria está más limitada. Nuevamente deberán abordarse los problemas bancarios y la crisis ha dejado un legado de deuda pública que promedia aproximadamente 30 puntos porcentuales mayor como proporción del Producto Bruto Interno en los países avanzados. Nos está dando una explicación de lo que ya pasó, de lo que ya pudimos estimular, ¿no? Y entonces como que, bueno, estamos simplemente, dice, estamos en una situación crítica. El ajuste, y este tipo de apreciaciones, el ajuste fiscal debe resolver el dilema, pero no debe ser demasiado rápido ni demasiado lento. O sea, no sé qué nos está diciendo. Es como llegar a un equilibrio que no existe. Debemos recordar que los mercados pueden tener dos opiniones, aunque no les gustan los altos niveles de deuda pública, y pueden celebrar una profunda consolidación fiscal. Bueno, acá también, bueno, lo que yo quiero resaltar con esta apreciación es que siempre están sensibles, están preocupados de la sensibilidad del mercado, ¿no? Esos términos que se usan ahora, el mercado está sensible, ¿no? O sea, no es la gente la que está sensible, sino el mercado está sensible y tenemos que hacer algo para que esté tranquilo, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver cómo pagamos la deuda, pero también cómo hacemos una consolidación fiscal que de alguna manera tampoco les afecte, ¿no? Ya, bien. Ya. Y este es un resumen que he hecho el mismo fondo, ¿no? Dice, la crisis de hipotecas de alto riesgo se origina en los bancos de Estados Unidos, un problema de deuda privada. La crisis bancaria sistémica se propaga en Estados Unidos y Europa, tiene problemas en los bancos. Problemas de la deuda soberana en la periferia de Europa,
carga de la deuda a mediano plazo en las economías avanzadas del núcleo de Europa. Gracias. Día a Día Sin Barreras. Un programa realizado por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM, y TVIS Canal. Somos tu imagen. Día a Día Sin Barreras. Un programa realizado por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM, y TVIS Canal. Somos tu imagen. Interesante la ponencia de Rómulo Torres, representante de Latindad a nivel de América Latina, quien nos hizo una presentación sobre cómo está la crisis a nivel global. Algo muy importante para que nosotros y nosotras podamos entender por qué nuestros países están mal a nivel económico. Y ahora, para saber un poco del contexto de cómo está El Salvador, escucharemos la ponencia de Julia Evelyn Martínez. Ella es economista, feminista y docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, quien nos va a hablar a nivel general y también específico sobre el impacto de la crisis global en la región centroamericana. Escuchemos la ponencia de Julia Evelyn Martínez. Bueno, gracias por la invitación, les felicito y sobre todo por la decisión de haber mantenido este debate y esta discusión a pesar de la emergencia, porque esa es una de las grandes carencias de las sociedades centroamericanas y principalmente de la salvadoreña. Vivimos todo en el día a día, en el tareísmo, en el activismo, y no nos damos tiempo para reflexionar sobre las tendencias estructurales y para interpretar la coyuntura dentro de las tendencias estructurales. Y ahí es donde nos gana el enemigo, cualquiera sea la concepción que ustedes tengan de enemigo que hay. Ahí es donde nos ganan. Porque mientras ellos están pensando en la estructura, nosotros estamos apagando el incendio, yendo a dejar la bolsita, que es importante, la emergencia y todo, pero así no se soluciona. Eso no es el desarrollo ni se soluciona la pobreza, la exclusión. Entonces yo les felicito y me alegro pues de que no lo hayan suspendido y ser parte de esta reflexión. Me pidieron que, pero no voy a hablar de El Salvador, me muero de la ganas de hablar, pero ayer hablé de eso. Por cierto, en un evento similar que organizó la Federación Luterana Mundial, me pidieron que precisamente sobre los efectos de la crisis global, ayer hablé específicamente sobre El Salvador, hoy quiero hablar más sobre qué es lo que me han pedido, que haga una reflexión desde Centroamérica. Y esto es lo que voy a tratar de hacer en los 30 minutos que me han asignado. Si yo me tomo unos 5 o 10 minutos más, yo les ruego la comprensión, ¿verdad? Me emociono cuando hay gente de Centroamérica y de Latinoamérica. Bueno, yo la idea principal que quiero desarrollar en esta oportunidad es que, dado el carácter sistémico de la crisis del capitalismo global, que yo sé que han abordado en una sesión anterior, los efectos de esta crisis global sobre Centroamérica, particularmente la crisis financiera, van a profundizar las tendencias a la desigualdad, a la exclusión, a la inseguridad y a la vulnerabilidad de las sociedades centroamericanas. Pero yo quiero hacer con especial énfasis en las mujeres. Y esto no es solo porque yo soy economista feminista, que es lo de menos en este caso, sino porque desde el análisis real que yo quiero proponerles más adelante, ustedes se darán cuenta que el impacto de la crisis se está descargando sobre las comunidades y sobre los hogares. Y ahí está incrementando el trabajo no remunerado de los hogares, los cuales en Centroamérica, pues particularmente lo realizan las mujeres. Entonces no es una cuestión de que si estamos en el análisis de género, si somos o no feministas, sino que es una cuestión objetiva. Bueno, yo mi exposición la voy a desarrollar en 3 momentos. La primera, quiero aprovechar la oportunidad para hacer un vistazo al panorama general de Centroamérica después de 2 décadas de neoliberalismo, porque yo creo que no podemos entender ese impacto si no sabemos lo que el neoliberalismo le hizo a Centroamérica durante 20 años. Y así es donde estamos ahora, en esta vulnerabilidad, en esta exposición, en esta dependencia, mayor dependencia externa. Entonces quiero hacer este repaso. Después quiero que me permita plantearles una visión muy simplificada, estilizada, como se dice en economía, del impacto, de los canales de transmisión de la crisis global sobre Centroamérica.
Quiero que veamos esos canales por donde se está transmitiendo o comenzó ya a transmitirse la crisis, para después hacer una valoración sobre el impacto de esta crisis sobre la vida de las personas. Y aquí si me van a permitir, yo le decía que lo felicitaba que no era economista, cuando él decía yo no soy economista, bueno, lo felicito, porque generalmente los economistas y las economistas padecemos de un error estructural, una falla estructural en nuestra formación. Nos enseñan a analizar los impactos sobre los números, ¿verdad? Sobre el PIB, sobre el esto, sobre el otro, los números, y se nos olvida y nunca nos enseñan a que este análisis hay que hacerlo sobre la vida de las personas que están detrás de los números. Entonces voy a intentar hacer ese análisis desde la vida de las personas. Bueno, los resultados de 20 años de políticas económicas neoliberales. Bueno, ustedes ya saben, aquí solo les presento una pequeña muestra de lo que fueron ejemplos de las políticas neoliberales en Centroamérica, no solo en El Salvador. Bueno, para El Salvador la privatización de bancos, la privatización de las telecomunicaciones y de la distribución de energía eléctrica, las concesiones de servicios públicos a las empresas privadas, la privatización de las pensiones, el aumento de los impuestos indirectos y la reducción de los impuestos directos, la firma del Tratado de Libre Comercio e Inversión, todo el esfuerzo que se ha hecho desde el sistema formal, pero educativo formal, pero también desde el sistema educativo no formal, por capacitar a la mano de obra. No es capacitar personas o educar personas para el desarrollo, sino que el énfasis ha sido capacitar mano de obra para que trabajen en empresas transnacionales, maquila, para que trabajen en los call centers, etcétera, etcétera, y todos los incentivos fiscales que se han dado a la inversión extranjera directa o a las empresas nacionales que tengan contratos para exportar a las empresas transnacionales o con empresas transnacionales. Esto entre otras cosas. El neoliberalismo y todas estas, la sumatoria de todas estas políticas neoliberales en la región centroamericana ha provocado, yo diría, 5 grandes tendencias sobre las economías centroamericanas. En primer lugar, ha provocado que tengamos ahora economías transnacionales, no nacionales, sino que transnacionales, y se haya formado una élite empresarial transnacionalizada. En segundo lugar, efectivamente, como ya el compañero alcancé a escuchar en la última parte de su intervención, en Centroamérica ahora hay más comercio intrarregional. Claro que hay furgones que van y vienen y un increíble flujo de comercio al interior de entre Centroamérica, pero hay menos integración económica, porque una cosa es el comercio y otra cosa es la integración. Además, las políticas económicas en nuestros países son ahora políticas transnacionales, no son políticas nacionales, y estamos ahora en una situación de mayor vulnerabilidad externa, y se han profundizado finalmente, yo veo eso como la quinta tendencia, las tendencias estructurales, porque eso no comenzó hace 20 años, pero ya existía, estas tendencias a la desigualdad y a la exclusión, pero en los últimos 20 años se han profundizado, incluyendo el aumento en la brecha de género. El nuevo ajuste estructural es la reforma fiscal, disminución del gasto y aumento de ingresos, pero solamente observen, y esto es para toda Centroamérica, esto porque yo lo estoy estudiando no solo para El Salvador, sino que para Centroamérica. Viene el ajuste que está proponiendo el Fondo Monetario es eliminación o focalización de los subsidios, ¿les suena? Racionalización del gasto público, que con menos hacer más, austeridad del gasto público, la modernización del sector público, eso se llama flexibilización de los contratos en el sector público y otras medidas. El aumento de ingresos, aumento de impuestos, la actualización, que son, ya sabemos que son aumentos de las tarifas públicas, la venta de activos públicos, concesiones públicas a socios público-privados, hasta por 40 años en el caso de El Salvador, ampliación de la base tributaria, es decir, que tribute el sector no capitalista, el sector informal, para que las empresas capitalistas no aumenten, y otras medidas. Ahí está, el Fondo Monetario le exige casi a El Salvador bajar el gasto público, y aquí está, este es el ajuste en la práctica, porque esto no es de teoría. Aquí está, estas son noticias de El Salvador de los últimos 3 meses.
En el Hospital Rosales Público suspenden la terapia a pacientes de cáncer. En el Hospital 1 de Mayo no hay analgésicos y por eso no se pueden hacer cirugías. Los pacientes del MQ no hay lavandería porque no hay presupuesto, entonces no tienen ropa. No hay ropa limpia. Los insumos para la diálisis domiciliar son insuficientes. Más de 8.000 libras de raíz, denuncia falta de medicinas con hemofil. Y entonces viene, que ahora sí que voy terminando, la reducción en la calidad y o la cantidad de los servicios o bienes públicos, es lo que va a provocar o ya está provocando este ajuste fiscal. O la reducción o eliminación de subsidios a servicios públicos, o la privatización o concesión de servicios y bienes públicos, ¿qué hace? Esto provoca una disminución en el acceso de los hogares a esos que son derechos. Y eso hace que aumente el trabajo no remunerado de hogares para poder compensar la disminución en el acceso a los bienes y a los servicios públicos. Porque si antes uno podía cocinar con luz, con electricidad, porque había subsidio, la tarifa era, pero cuando eliminan el subsidio, entonces ya no se cocina con electricidad, sino que se cocina con leña o con carbón. Y eso hace que los miembros de la familia pues tengan que dedicar más tiempo a recoger la leña, a preparar la comida. Y bueno, aquí hay un ejemplo que yo no me lo voy a pero es por ejemplo lo que se está preparando en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Están preparando un decreto para darle una especie de amnistía o recorte de penas carcelarias a los reos y a las reas que se encuentran en la tercera edad o con enfermedades terminales. Entonces, ¿para qué? Para disminuir el gasto sanitario, porque son personas adultas mayores o que ya que necesitan, el gasto sanitario es alto con estas personas. Entonces el Estado se lo entrega a las familias sin compensación monetaria y para que ya no se hace cargo de la reproducción de la vida, sino que ahora tienen que hacerlo las familias. Entonces las familias ahora van a tener que ajustar su presupuesto para asumir la reproducción de la vida de los ancianos y de las enfermas. Y en El Salvador, como en el resto de Centroamérica, las mujeres son las que contribuyen con el 86% del trabajo no remunerado que se realiza en los hogares y que se realiza en las comunidades para sostener la vida humana. Entonces decir que se lo pasan a los hogares es que se lo están pasando a las mujeres. Bueno, ejemplos hay de cómo las comunidades y las familias están ajustando sus presupuestos a partir del aumento en el trabajo no remunerado de las mujeres, ¿verdad? Y al final, ¿quién se beneficia? Pues las empresas capitalistas porque no pagan impuestos y el gobierno porque el gasto social o el presupuesto le alcanza. Entonces lo que estamos en estos momentos es esta crisis sistémica. Yo esto insisto, estamos aquí, esta es la crisis económica, ¿verdad? Pero a esto se une la crisis ambiental, como la que estamos viviendo en toda Centroamérica, la crisis alimentaria. En general todo esto viene a sumarse a un esquema de una crisis de reproducción de la vida humana en Centroamérica. Eso es lo que está en peligro. Y eso está llevando a una crisis de la convivencia humana. Y el escenario principal en donde está ocurriendo esta crisis de la reproducción humana son las unidades familiares y son las comunidades. Para concluir, aquí lo que necesitamos es rediseñar la estrategia de desarrollo de Centroamérica. Hay varias cosas que hacer. Yo hablaba de necesitamos aparatos productivos integrados intersectorialmente, de base territorial popular, es decir, economía solidaria, cooperativas, como le quieran llamar, pero una base popular territorial con capacidad de generar dinámicas endógenas de producción, distribución y consumo y de crear empleos decentes, un replanteamiento de la integración económica en función del desarrollo nacional y regional y ya no de la transnacionalización, recuperar la capacidad de los estados de hacer políticas de desarrollo nacional y regional y de redistribución del ingreso. Hay que volver a la redistribución del ingreso primario y secundario, incluyendo la reforma agraria y un tema de poner la igualdad de género, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad ambiental como ejes transversales de esta estrategia. Ahora, claro, siempre dicen si es posible. Yo creo que no es sí o no. Eso depende. Y va a depender del surgimiento de un nuevo sujeto político en Centroamérica, que en este momento todavía no vemos claro que se esté construyendo. Un nuevo sujeto político
que asuma este proyecto de desarrollo, o sea, como propio, así como el neoliberalismo lo asumió, ese bloque hegemónico, y que tuvo la capacidad de imponerse a las burguesías tradicionales y decir, este es mi proyecto, y yo lo he hecho para adelante. Pues necesitamos también un sujeto político que sea capaz de asumir, este es mi proyecto histórico y lo asumo y lo echo para adelante. Y que tenga capacidad de construir relaciones de poder y alianzas estratégicas, principalmente relaciones el sur, dejar de ver allá arriba y ver al sur, y que sean favorables a este proyecto. Y este sujeto político no se construye relaciones de poder, no gana elecciones, porque el poder no se logra ganando elecciones, sino que se logra, como dice una persona que yo admiro mucho, Dagoberto, y que dice, se construye desde abajo y desde adentro. Hacemos la ponencia realizada por Julia Evelyn Martínez, que también nos contextualiza con argumentos muy sólidos sobre cómo los grandes grupos de poder en nuestro país se adueñan de toda la riqueza que producimos la sociedad a nivel en general. Recuerdo que esas son las primeras dos ponencias que le transmitiremos en su programa Día a Día Sin Barrera sobre este seminario taller que realizó SEICOM junto a la Tindad. La próxima semana le estaremos transmitiendo las siguientes ponencias restantes, donde escucharemos la experiencia también de representantes de la Tindad. En el caso de Ecuador, exactamente escucharemos la ponencia de Hugo Arias, quien hizo un análisis de cómo está el tema de la deuda en Ecuador, un resultado muy interesante y que habría que ver cómo se puede realizar este tipo de prácticas en El Salvador. También escucharemos la ponencia de Edgardo Mira, quien hace un análisis a nivel económico de cómo nos encontramos respecto a los impactos del Tratado de Libre Comercio en El Salvador y en la región centroamericana. Le recuerdo que si usted quiere tener más información acerca de este tema y otros de los ejes de trabajo que realiza SEICOM como Tratado de Libre Comercio, soberanía alimentaria y minería metálica, puede hacerlo visitando la página web www.seicom.org.sb. También puede estar en contacto con nosotros y nosotras a través de las redes sociales como Facebook, buscándonos como SEICOM ONG, o en Twitter como @SEICOMSV. Y de esta forma llegamos hasta aquí con su programa Día a Día Sin Barreras, que se transmite en Iscanal TV, deseándole que tenga buenas tardes. SEICOM presentó su programa Día a Día Sin Barreras. Le agradecemos por su fiel sintonía y le invitamos a que nos sintonice el próximo jueves por TV Iscanal. Somos tu imagen.